Apex D-Day, Apex, I want to Apex, Apex D-Day, Apex, Apex D-Day, Apex, I want to Apex D-Day, Apex. Muy bien, bienvenidos a un nuevo programa, Molinos de Viento, ABCD Rosario, como siempre con el apoyo de la Fundación Perspectivas para el Cambio y la No Violencia. Y hoy, como últimamente hemos logrado mejorar aspectos técnicos, tenemos la posibilidad de un invitado a través de videoconferencia, aprovechando al máximo la tecnología de Internet. Nos va a acompañar el profesor Guillermo Dorado, un colega psiquiatra de larguísima experiencia y trayectoria nacional e internacional, docente, profesor de diversos ámbitos académicos en Buenos Aires particularmente, pero también a nivel latinoamericano, con mucha experiencia clínica. Vamos a poder conversar con él en relación a temas concretos, especialmente para que ustedes puedan tener un panorama amplio, llano, sencillo, concreto de estos temas que nos hacen llegar habitualmente a través de la página en Facebook de Molinos de Viento o la página de ABCD en la web. Distintas maneras de mantener contacto con ustedes que nos estimulan y que nos preguntan, nos hacen pensar para poder mejorar y enriquecer la propuesta de Molinos de Viento. Hacemos un pequeño corte para luego volver y ya continuar con el invitado. ABCD, Prevención y Atención de Adicciones. Consultas 0341-439-9540, 421-2302. ABCD. Muy bien, estamos de regreso para aprovechar el tiempo y conectarnos con el profesor Guillermo Dorado, que en este momento está en su despacho en Buenos Aires y a quien saludamos y le agradecemos el tiempo para estar con nosotros. Hola Guillermo Dorado. Hola Gustavo, un gusto conversar con vos y a través tuyo con tu audiencia. ¿Cómo estás? Muy bien, te agradezco muchísimo esta experiencia que a nosotros nos está ayudando a crecer, a tratar de mejorar. Y como decíamos antes fuera del aire, me gustaría muchísimo que le puedas comentar a la audiencia acerca de tu experiencia, tu trayectoria, el trabajo cotidiano en la comunidad terapéutica GEMS que dirigís con tu colega Alfonso Nicola, y que también puedas comentar, si te parece, estos aspectos que todos los días van cambiando respecto a cómo presenta la problemática en jóvenes, en adultos, en varones, en mujeres. Lo dejo en tus manos sabiendo de tu experiencia en términos de presentaciones y comentarios. Gustavo, nos toca trabajar en este tema de las adicciones en una época donde lamentablemente el problema va cada vez teniendo más envergadura, más prevalencia en la población. Cada vez los chicos que atendemos o que consultan son más jóvenes y más jóvenes empiezan con estos temas. Y a mí me interesa sobre todo, ya que es tan vasto y tan amplio, focalizarnos un poco en un tema que por lo menos para mí es un tema que viene y que va a traer muchísimo de acá a futuro, mucho inconveniente, que es el tema marihuana. Sobre todo porque vos sabés muy bien que la actitud en general que tiene la sociedad en este momento hacia la marihuana es una actitud demasiado tolerante para mi gusto, demasiado ingenua,
incluso todavía pensando en supuestos beneficios de la marihuana, y esto es un grave, profundo error, justamente porque abre la puerta. Ya sabemos todos que tal vez Uruguay sea pionero en el tema despenalización, legalización, liberación del consumo de marihuana. Seguramente entonces nosotros no va a pasar mucho tiempo hasta que esto ocurra, y lamentablemente lo que veremos entonces es mucho más impacto, porque nos tocará ver cómo cada vez más gente queda expuesta a los efectos de la marihuana, que son profundamente nocivos. Mira, para mí la marihuana es la más peligrosa de todas las adicciones, y tal vez lo sea porque es la más sutil. No es tan espectacular en sus efectos como otras sustancias, como puede ser la cocaína o el alcohol, pero justamente esta menor espectacularidad es lo que lenta e insidiosamente empiece a tener impacto y consecuencia en las personas en las que usan marihuana, con lo cual entonces en principio es un mito a derribar esto de la inocuidad de la marihuana. Para mí es todo lo contrario, y justamente porque vos sabés muy bien, Gustavo, que las marihuanas que en este momento se encuentran en el mercado son marihuanas de fabricación hogareña, de cultivo hogareño, y esto es muchísimo más peligroso porque todas las mejoras genéticas en las semillas que de alguna manera se utilizan para generar plantas de marihuana, todos los cambios en lo que significa mejorar técnicas de cultivo, por ejemplo, estrategias de usar la luminosidad exacta, el grado de humedad exacta, todo eso hace que las plantas sean entonces con un contenido del principio activo, que es el THC, el tetrahidrocannabinol, mucho más importante, con lo cual, fíjate que hoy estamos hablando de concentraciones de THC que triplican, y hasta tal vez un poco más, el contenido del THC que tenía la marihuana hasta hace unos pocos años. Esto significa entonces también marihuanas que tienen más impacto. Y el impacto no solamente es el efecto agudo de la marihuana, esto es la intoxicación aguda, sino el impacto que genera su uso periódico. El problema básicamente con la marihuana es que su uso periódico, y cuando digo periódico estoy hablando de algún grado de periodicidad, y si esto es una vez por semana ya es suficiente para que ese impacto sea acumulativo y la persona entonces tenga en algún momento todos los correlatos y las complicaciones más de tipo mental o psiquiátrica, como es los episodios agudos de ansiedad o crisis de pánico, los cuadros depresivos y también los cuadros psicóticos. Hoy es indudable en todo lo que es la evidencia médica que la marihuana y su uso genera episodios psicóticos y va generando entonces un estado en la persona que la utiliza donde aparecen pérdida de voluntad, pérdida de energía, donde aparecen también los problemas cognitivos en términos de, sobre todo, impacto en lo que es memoria, lo que es memoria de trabajo, lo que es memoria declarativa, lo que es también otro tipo de funciones donde peligrosamente aparece una desinhibición de la conducta y donde además de esto aparece la falta de freno por el impacto en el cerebro, sobre todo a nivel frontal. Esto genera, fíjate vos, una cantidad de elementos negativos para los cuales no estamos preparados. Por eso creo que es muy ingenuo pensar que simplemente con la legalización de la marihuana se eliminan problemas. Puede ser que se elimine un problema de tráfico, pero el impacto en la salud pública creo yo que va a ser profundamente negativo. Sobre todo porque, fíjate vos, que hoy hablamos, Gustavo, de que los chicos empiezan a usar marihuana cada vez más jóvenes. Y hoy ya hay reportes, por ejemplo, que en nuestro país hay chicos que empiezan a fumar marihuana casi a la misma edad que empezaban a fumar tabaco, esto es a los 12, 13 años. Con lo cual hablamos también de momentos en la vida de un chico que es mucho más vulnerable a todo lo que es el impacto de los tóxicos. Con lo cual es la gran paradoja, se sigue usando la bandera
de la marihuana como un producto natural, como un producto no de la toxicidad de otras drogas, como por ejemplo el tabaco, y esto es absolutamente falso, justamente porque la toxicidad de la marihuana y en cerebros que la utilizan cada vez más tempranamente, chicos más jóvenes, significa un impacto y un riesgo enorme. Entonces esto es importante que lo podamos difundir con toda claridad porque persisten, en particular en nuestro ambiente, en nuestra zona, una serie de cuestiones que vienen arrastradas de un malentendido reducción de daño, reduccionismo y enorme tolerancia de los daños. Y lo que vos estás diciendo, y me parece muy importante porque es claro y contundente, significa que los papás y las mamás y quienes están escuchando el programa y lo están viendo, lo puedan analizar con toda tranquilidad, pero sin dramatizar y sin demonizar. La marihuana no es un demonio, pero ustedes acaban de escuchar lo que dice el profesor Dorado respecto a que la ingeniería genética y todos los cambios que se van logrando para tener una planta que concentra mucho más el principio activo. Entonces esto es como para tener claro que ya no estamos hablando de la marihuana de la época de los hippies, no estamos hablando de esa visión romántica de fumarse un porrito como algún cantante podría haber hecho una cierta apología de la cosa mística y romántica. Estaba diciendo el profesor Dorado contundentemente que cada vez que la persona fuma marihuana incorpora una serie de concentración de tóxicos que son tremendamente dañinos para el cerebro, especialmente en los jóvenes. Por lo tanto, Guillermo, me parece importantísimo lo que estás diciendo. Mira, esto lamentablemente, así como la ingeniería genética de la soja generó muchas mejoras en el cultivo de la soja, lo mismo ocurre con la marihuana y hay variantes genéticas que contemplan, por ejemplo, proporciones de las dos principales variedades de marihuana, la sativa y la índica, para lograr justamente plantas que tienen ciclo de floración más rápido. Esto significa entonces plantas que concentran también más el principio activo, que es el THC, y es muy bueno lo que vos decías. Fíjate que en la época de la década del 60, las marihuanas tenían una concentración de THC de entre un 3 y un 5%. Hoy hablamos de marihuana que tienen entre un 15, un 20 y un 25% de THC. Esto significa claramente que la capacidad de generar impacto es mucho, mucho más alta. Y esto, si vos querés, también va de la mano con una enorme desinformación. Porque, fíjate vos, todavía en muchos medios se habla de usos médicos de la marihuana. Y esto es un absurdo equivalente a hablar de usos médicos del opio. Todos sabemos que del opio se han extraído algunos alcaloides, por ejemplo, que dieron lugar a la morfina, y la morfina se usa con fines médicos, es un excelente analgésico, tal vez el más poderoso como analgésico, pero a ningún médico se le ocurriría tratar el dolor con opio. Lo trata con morfina. Entonces algo muy parecido ocurre con la marihuana. Es muy probable que algunos de los principios activos, que son muchos, esto es muy parecido al tabaco, es no solo el THC, hay una enorme cantidad de alcaloides presentes en la marihuana, puedan ser utilizados con fines médicos. Pero si hay algo que caracteriza a la medicina, es administrar un agente, un medicamento, en una cantidad establecida, precisa, que asegura su sitio de acción y asegura cómo el organismo la aprovecha. Y esto no se puede lograr fumando marihuana de ninguna manera. Con lo cual, hablar de usos médicos de la marihuana es el primer gran absurdo que, sin embargo, se lo escucha, se lo repite. Incluso hay en algunos lugares, como por ejemplo la costa oeste de Estados Unidos, que por supuesto hay un gran debate todavía respecto de quienes sostienen este absurdo del uso médico de la marihuana. Pero el riesgo es justamente